He tomado allí el pasaje de San Marcos y precisamente el versículo 21, donde entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo: una cosa te falta. Quiero hablar bajo ese tema. Una cosa te falta. Gloria al nombre del Señor. Quiero hacer en esta tarde un paralelo con un texto también, un pasaje que está allí en el libro de Lucas. Quiero que me acompañe, quiero leerlo para desarrollar este mensaje, este bosquejo. Vamos a Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Recuerde que vamos a hablar bajo el tema una cosa te falta. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra allí en San Lucas 19, del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido, lo que se había perdido. Amén. Gloria al nombre del Señor. He tomado estos dos pasajes, hermano, porque encuentro una similitud, unas similitudes y unas diferencias. Gloria al nombre del Señor. En el pasaje de Marcos y en el de Lucas, la palabra nos habla de unas personas ricas. Uno era un joven, el otro era, no dice la edad, pero era joven. Y el otro era un publicano, más bien un principal entre los publicanos. Esa era la similitud, ambos eran ricos, pero también encuentro una diferencia. La diferencia es que uno era odiado por la gente, precisamente por la condición. Usted bien sabe que los publicanos, en el caso de Zaqueo, eran personas que se habían vendido, era judío, pero se habían vendido al pueblo romano, era un cobrador de impuestos, y él era el jefe de los que cobraban los impuestos. Era odiado por la gente por esa condición, pero el joven rico era admirado, era principal, dice la palabra. Aquí en el libro donde leímos de Marcos habla que tenía muchas posesiones, ¿cierto? Hablando de que es rico, pero en el libro de Mateo sí nos dice que era un principal, ¿cierto? O sea, era un hombre de importancia. En Lucas 18:1, porque en Marcos también nos habla otra cosa. Lucas 18:1 dice que era un hombre principal. Dice: un hombre principal le preguntó, y narra lo mismo que hemos leído ahí en el libro de Marcos. Entonces, ¿por qué he querido hablar bajo el tema una cosa te falta? Porque es las palabras que el Señor le pronunció a este joven, al joven rico, le dijo: una cosa te falta. Nosotros por experiencia sabemos que cuando el ser humano no tiene al Señor, está incompleto. Amén. Podemos tener cualquier cosa que el mundo nos ofrezca, pero si falta a Dios, nos falta todo. Gloria al nombre del Señor. Y estos pasajes que hemos leído son prueba de ello, porque mucha gente anhela ser rica, anhela tener posesiones, anhela tener casas, carros, tantas cosas que el mundo ofrece, porque creen que eso va a satisfacer el alma de alguna forma y manera, va a suplir las necesidades que tiene, ¿cierto? Tal vez suplirá las físicas, pero no las espirituales, ¿sí? Porque el dinero no lo es todo en la vida. Ya estamos cansados, por decirlo así, de hablar de lo mismo. Nunca nos vamos a cansar, pero es algo que escuchamos nosotros en nuestro ambiente de manera común, porque sabemos que nosotros, aunque no tengamos todas las riquezas de este mundo, tenemos lo más importante, que es al Señor. Amén. Y eso nos basta y nos sobra, porque no necesitamos tener dinero para estar felices, para estar contentos. Tal vez usted esté aquí y no tenga para devolverse a su casa, no tenga para el transporte, pero tiene al Señor, que es lo importante. Se irá caminando, se irá cantando, ¿cierto? Recitando la Biblia, y eso es lo más importante, tener al Señor en nuestros corazones. Hay mucha gente que viene en busca de Dios por eso, porque el mundo no ha podido suplir esa necesidad que hay en su corazón, en su alma, que tiene que ver con la parte espiritual. Recuerdo que cuando llegué a los caminos del Señor había un profundo vacío en mi corazón,
y lo traté de llenar con muchas cosas, siendo de 18 años, con los placeres que a la juventud nos ofrece el mundo, con mis amigos de la universidad, con amigos del trabajo, bailes, fiestas, tantas cosas, ¿cierto? Pero cada día me sentía más vacío, porque me daba cuenta que tenía que ir probando cosas más allá para tratar de llenarlo y no lo lograba. Y así va el mundo, ¿cierto? Nos ofrece cada día cosas más que nos lleven a un éxtasis más grande, pero eso no va a lograrlo, llenar lo que el ser humano necesita. Amén. Eso solo lo puede llenar el Señor. Amén. Dios es el único que puede saciar la sed espiritual que la humanidad tiene, que todo ser humano tiene. Amén. Y era el caso de estas personas. Eran ricos, como les dije, uno admirado por la sociedad y el otro no, pero con la misma necesidad. Y Jesús les dice: una cosa te falta. Gloria al nombre del Señor. Entonces, si vamos a Lucas 18:1 para que se dé cuenta. 18. Gracias, Jorge. 18 dice: un hombre principal le preguntó, ¿cierto? Está hablando ¿de quién? Del joven rico. Y ya sabe usted que Zaqueo era menospreciado por simple lógica, era publicano, ya les expliqué. Marcos, vamos al texto inicial, Marcos 10:17. Vamos a desarrollar el mensaje basado en este pasaje bíblico. Dice la palabra: entonces, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo llama él a nuestro Señor Jesús? Le dice Maestro bueno, ¿sí? Fíjese que él había oído hablar de Jesús, ¿cierto? Por eso es que se le acerca y le hace esa pregunta, porque ese era el mensaje de Jesús, un mensaje que hablaba acerca de la eternidad. Amén. Un mensaje que tiene que ver con cosas no de este mundo, sino cosas espirituales, y es lo que buscamos. Entonces él quería también eso, él deseaba eso, porque lo sentía. Había algo en su ser que le decía que necesitaba esa vida eterna, llenar ese vacío espiritual. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos que él le pregunta, ¿cierto? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Gloria al nombre del Señor. Vamos a Mateo 19:16, porque aquí en Marcos, donde leímos, simplemente dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si usted lee Mateo 19:16, ahí se agrega otra palabra que es importante que la analicemos. ¿Estamos? Mateo 19:16. Ahí se nos aclara algo. Ahí él le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Sí? O sea, él lo que estaba buscando en sí era hacer algo bueno en esta vida, porque él creía que la salvación se podía obtener con obras, y equivocado estaba. Amén. Porque la salvación no es por obras, dice la palabra. Amén. No es por lo que hagamos en esta vida, no es por lo bueno que usted sea, porque él era un joven rico y la gente lo admiraba, y él, cuando se le acerca al maestro, ¿cierto? Le dice a Jesús, le dice: Maestro bueno, esperando que el maestro le retribuyera de la misma manera como él estaba diciendo, ¿cierto? Él llamaba a Jesús bueno porque tal vez creía que Jesús le iba a decir: tú eres un joven bueno, pero no se encontró con esa respuesta, porque él dentro de sí creía que por hacer cosas buenas en la vida, por portarse bien, porque más adelante usted va a encontrar que él, entre comillas, guardaba los mandamientos, y él dentro de sí decía: soy una persona buena, porque tal vez no le hago mal a nadie, porque no he matado, no he robado, no he adulterado, ¿cierto? Pero eso no es suficiente para uno ser salvo. Amén. Es el problema de nuestra sociedad. Muchos creen ser buenos y creen que eso es suficiente, pero no lo es. Se necesita algo más. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice el versículo 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Amén. Entonces el Señor le está dando la respuesta: usted no es bueno, ¿cierto? Por mucho que usted haga buenas obras,
eso no lo hace merecedor de ese nombre, de que sea llamado bueno, de alcanzar la salvación, de recibir el perdón. No es por obras, como le dije, porque eso nos enseña la religión tradicional, que es por las obras, que es por lo que seamos en esta vida, y no lo es. Es el reconocer que somos pecadores. Amén. Si el ser humano no entiende esta realidad, nunca podrá realmente recibir el regalo de Dios, el regalo de la vida eterna, esa gracia infinita de perdón. Gloria al nombre del Señor. Amén. Marcos 10:19 dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no diga falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20, ¿qué responde el joven? Dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Encontramos que el joven está afirmando que todos los mandamientos, los que le nombró Jesús, ¿no? Porque Jesús no le nombra todos los mandamientos, ¿cierto? No le nombra los 4 primeros, sino los 6 últimos. El joven le dice a Jesús: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos que Jesús omite los 4 primeros mandamientos, y precisamente estos mandamientos son los que nos hablan acerca del amor y la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene mucho que ver con el lugar donde tenemos puesto, al Señor. Amén. Para este joven era más importante las riquezas o las cosas que este mundo ofrece que el Señor mismo. Amén. ¿Sí se da cuenta? Por eso es que el Señor Jesús no le nombra los 4 primeros mandamientos, porque sabía que ahí era donde él estaba fallando. Amén. El amor de él no estaba puesto en Jesús, estaba puesto en las riquezas, ¿cierto? Las riquezas, el mundo, era su adoración. Gloria al nombre del Señor. De todas formas, Jesús le dice en el siguiente versículo, en el 21, le dice: si quieres ser perfecto, ¿cierto? Una cosa te falta. Le dice: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Qué sucede acá? Acá el Señor le está pidiendo a él que renuncie a las riquezas, no porque las riquezas sean malas, porque la palabra dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero mismo. Así como el Señor nos pide a nosotros que renunciemos a muchas cosas porque son impedimento para que tengamos realmente esa comunión íntima con Dios, o el seguirle. Porque el Señor le dice a él: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ¿y qué? Y sígueme. Cuando Dios nos rescata del mundo, nos llama, ¿es para qué? Para que le sigamos. Amén. Porque no es suficiente conocerle, no es suficiente como hizo este joven rico, conocerle, porque él sabía que Jesús era un maestro y que era un maestro bueno, y la gente sabe que Jesús es un profeta, que es el Hijo de Dios. Muchos saben eso y saben que es bueno y que esta palabra es buena y que este camino es bueno, pero no es suficiente con saber que es bueno. Amén. Hay que seguir este camino, hay que vivir como Dios estipula que vivamos en este camino. Gloria al nombre del Señor. Pero no se puede vivir de cualquier manera, de cualquier forma. Hay que despojarnos. Amén. Hay que despojarnos de muchas cosas, de las vanidades de este mundo. Gloria al nombre del Señor. En el caso de este joven era de la riqueza, porque la única manera de tener vida eterna, que es lo que el Señor regala, es renunciando a todo aquello que nos hace sentir seguros o que nos da seguridad. Tal vez no, sino este joven, ese dinero, esa riqueza que tenía, le daba seguridad, ¿cierto? Lo hacía sentir seguro, lo hacía sentir bien. Y mi pregunta es: ¿qué lo hace a usted sentir bien? ¿Qué lo hace a usted sentir seguro? Amén. Tal vez eso que lo hace sentir a usted bien, seguro, confiado, en cualquier momento lo puede perder. Amén. En cualquier momento eso se puede ir. Tal vez
Una persona se siente seguro porque ha logrado construir un gran imperio, tiene edificios, tiene esto, tiene aquello, y ya cree que por eso puede hacer y deshacer, pero está equivocado, gloria al nombre del Señor, porque eso pasará. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Todas aquellas cosas que nosotros edifiquemos no teniendo en cuenta al Señor, en cualquier momento se pueden derrumbar, bendito sea el nombre de Cristo. Y eso era lo que el Señor le estaba haciendo entender, tratando de que este joven entendiera, gloria al nombre del Señor. Dios estaba tratando con él para que él reconociera que necesitaba de Jesús. Recuerde que cuando el Señor nos habla en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, acerca de las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor le está dando una oportunidad a este joven para que reconociera que aunque era rico, cierto, materialmente, era un pobre espiritual, porque no tenía le faltaba lo que más necesitaba, lo que más importa en esta vida, que es el Señor. Amén. Hay una riqueza física y una riqueza espiritual. La riqueza espiritual la da el Señor, amén, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. La riqueza física la da este mundo, pero esa es pasajera, gloria al nombre del Señor. Y este joven tuvo la oportunidad de reconocer que Jesús era el dueño, de reentregarle su corazón, de hacerlo que ocupara ese primer lugar en su vida, pero no lo hizo. Por eso Jesús le dice: una cosa te falta, y Jesús le explica, amén, pero él no quiere, no quiso seguirlo. Marcos 10:22, ¿qué dice? Sigamos leyendo el 21, dice: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Amén. Nos habla de un tesoro en el cielo. La palabra dice que haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen. Amén. No nos preocupemos tanto por hacer tesoros aquí en la tierra, porque son pasajeros. Entonces, claramente el Señor le dice: sígueme y toma tu cruz. Esta mañana nos explicaban un poco acerca de eso, y quiero que usted entienda lo que quiere decir también cruz. Cuando Jesús le dice: sígueme tomando tu cruz, porque cada uno tenemos una cruz, ¿sí sabía? Cuando Él dice que le sigamos y tomemos nuestra cruz, no es la cruz de Cristo, es nuestra cruz, la cruz propia, amén. Y esa cruz significa muerte, usted lo sabe, en hebreo significa muerte, en griego. Hay que morir a aquellas cosas que estorban, amén, aquellas cosas que impiden la bendición de Dios para nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál será su cruz? No lo sé, Dios lo sabe. La cruz de este muchacho, ¿cuál era? La riqueza. Tenía que morir a las riquezas, amén, porque es mejor morir a las cosas que de pronto nos producen placer en este mundo y tener más adelante la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Vale la pena, ¿cierto? Gloria al nombre del Señor. Mire lo que pasa. Marcos 10:22 dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Gloria al nombre del Señor. Y el siguiente versículo dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y en el versículo 24 Él vuelve a decirles: cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ¿qué? Confían en las riquezas. No podemos confiar en nada más que el Señor, amén. Aún en los hombres defraudan. Maldito el hombre que confía en el hombre. Dios no defraudará, amén. Dios es fiel. Dios lo que le ha prometido lo va a cumplir. Si Dios nos ha prometido vida eterna, lo hará, amén. Si usted permanece fiel, va a llegar al final del camino siendo fiel, y Dios no lo va a defraudar. Dios no la va a defraudar. Lo que Él prometió lo cumplirá. Si Él dijo que nos prepararía moradas eternas, allá lo hará, las está preparando. Si Él prometió cielos nuevos y tierra nueva, veremos cielos nuevos y tierra nueva, amén. ¿Cuántos creen a esas promesas? Amén. Es una realidad. Todo lo que el mundo ofrece, recuerde, es pasajero. Las riquezas, la salud misma, este cuerpo, porque nosotros somos más seres espirituales que seres físicos. Tenemos tres partes: una parte física y dos partes espirituales. La física es el cuerpo, las espirituales es el alma y es el espíritu. Este cuerpo que a veces
¿cierto? Arreglamos, cuidamos, va a perecer también, se va envejeciendo. Entonces, por eso la misma palabra dice, maldito el hombre, ¿cierto? Que confía en el hombre. Y en Filipenses nos enseña que no debemos poner la confianza ni siquiera en nosotros mismos. Amén. Dice, ten cuidado de ti mismo, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, porque aún ni en nosotros mismos podemos confiar. Tenemos una lucha constante con nuestra concupiscencia, ¿cierto? Con nuestras pasiones. Cuando me refiero a pasiones, no pienses solo en la parte sexual. Las pasiones que uno como ser humano desea, ¿cierto? El mundo atrae, ¿cierto? Lo físico, y a veces nos queremos distraer con las cosas del mundo, gloria al nombre del Señor, pero no podemos dejarnos distraer, amén. 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Gloria al nombre del Señor. Ahora miremos a Zaqueo, porque es una historia parecida. Como les dije, ambos eran ricos, pero hay una gran diferencia, que uno sí tomó la decisión de seguir a Jesús y el otro no lo hizo, ¿cierto? El joven rico no quiso seguir a Jesús, amén. Se acercó con el anhelo, con el deseo de seguirle, pero no reconoció que era un pobre espiritual, amén. Y siguió amando más sus riquezas que al Señor, y no se puede. El Señor debemos amarlo por encima de todas las cosas. Alguien alguna vez dijo, que no es bíblico, decían que este joven rico es el mismo del rico insensato, y que después termina siendo el mismo del rico y Lázaro. ¿Cuántos han leído las tres historias? ¿Sí? Del joven rico, del rico insensato, ¿cierto? Y del rico y Lázaro. ¿Cómo termina ese hombre rico? Cuando Dios nos habla de la historia de Lázaro, dice que termina, ¿dónde? En el infierno, gloria al nombre del Señor, porque ese es el camino que les espera a aquellas personas que quitan la mirada de Jesús, amén. Muchos nos dirán, ¿por qué estamos tanto en la iglesia? ¿Por qué siempre con una Biblia y esto y aquello? Porque, hermano, vale la pena. El mundo a mí no me puede dar ni a usted lo que Jesús nos ofrece, la vida eterna, la salvación. Amén, así estemos cansados, así lo que sea, lo importante es vivir para Dios. Cuéstenos lo que nos cueste, es importante. Esforcémonos, hermano, en estos tiempos de tanta mundanalidad, de tanta maldad, aún donde las iglesias han flaqueado ante el mundo, ante la presión del mundo. Nosotros no podemos flaquear, tenemos que seguir adelante, confiando en Él, en sus promesas, en su palabra. Gloria al nombre del Señor, porque vale la pena, amén. Gloria al nombre del Señor. Que dice la palabra en Lucas capítulo 19, versículo 3. Dice la escritura que Zaqueo, este hombre rico, publicano, dice, procuraba ver quién era Jesús. Vemos que en él había una curiosidad como la hubo en el joven rico. Tal vez había también oído hablar de su fama, porque la fama de Jesús era grande allí en esos lugares. A pesar de que no había WhatsApp ni ninguno de estos medios, Jesús era conocido, y no por cualquier cosa, hermano, por cosas malas, sino por cosas buenas, amén. Por sus milagros, por todo lo que Él hacía, porque todo lo que Jesús hizo fue bueno, amén. Todo lo que sigue haciendo es bueno, gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos le alaban en esta preciosa tarde? Y así como este joven, Zaqueo también sabía que algo le hacía falta a su vida y quería un cambio, gloria al nombre del Señor. Quería que su vida cambiara, se sentía insatisfecho, como muchos se sienten insatisfechos con la vida que llevan. Y dice la palabra que él dio pasos para quitar aquellos obstáculos que le impedían ver a Jesús. Mire lo que dice ahí en el versículo 13, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero que no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces, el primer obstáculo que tuvo que quitar Zaqueo, por ser chaparrito, por ser pequeño, bueno, ahí dice que tuvo que subirse a un árbol, pero también era la multitud. Y era un problema meterse dentro de la multitud, porque él era odiado por el pueblo, ¿sí o no? Era odiado porque era un cobrador de impuestos. Él no solamente cobraba el impuesto que Roma había estipulado, sino un valor mucho más alto. El valor que cobrara además era para él. Entonces imagínense el odio que le debía haber tenido la gente. Entonces meterse dentro de la multitud ya era un riesgo que él estaba corriendo, porque la gente lo podía haber linchado, haber golpeado, ¿cierto? ¿Quién no iba a conocer
al estafador Zaqueo, gloria al nombre del Señor. Fíjese que cuando el Señor, donde leímos, va a la casa de Zaqueo, la gente lo critica, amén. La gente le dice: ¿cómo va a ir Jesús a la casa de ese pecador, de ese publicano, de ese ladrón, por decirlo así? Porque era un ladrón, eso era lo que era él, porque a eso vino el Señor, ¿cierto? A salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos no éramos ladrones, no éramos fornicarios, mentirosos? Amén. Y a todos nos salvó el Señor, amén. Porque a eso vino Jesús, a salvar a los pecadores. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Y la palabra lo dice: no hay justo ni aun uno. O sea, todos somos pecadores y por todos vino el Señor. Nadie se puede escapar, amén. Nadie puede levantar la mano y decir como el joven rico dijo: yo soy bueno, yo soy perfecto. No, no hay nadie perfecto. El único bueno, como dice la palabra, es el Señor, amén. Por eso nos acercamos a Él, porque sabemos que es el único que puede restaurar nuestras vidas, es el único que puede cambiar y transformar nuestras vidas, nuestros corazones. Gloria al nombre del Señor. Esa segunda dificultad era su estatura. Entonces la palabra dice que Zaqueo subió a un árbol sicómoro. A través de estos dos obstáculos, él está demostrando que realmente él sí quería un cambio, amén. Al otro joven rico no le costó mucho. Él llegó y se inclinó y la gente no hizo nada. A este sí le podía haber costado la vida. El otro era reconocido, este era odiado, ¿sí? Entonces él está dando muestras de que realmente sí quería cambiar, amén. Estaba exponiendo su vida, se estaba bajando de ese peldaño tal vez de orgullo que tenía, porque una persona rica a veces se le suben el ego, amén. Me voy a subir a un árbol, de pronto le parezca algo irrisorio, sencillo, pero es una realidad. Un rico subiéndose por un árbol y tratando de ver a Jesús era como algo muy extraño, pero ahí está demostrando él que no le importaba, amén. No le importaba lo que la gente dijera, porque es que a uno no le debe importar lo que la gente piense de uno cuando seguimos a Jesús, amén. A mí no me importa lo que la gente diga cuando salgo con la Biblia de mi casa. A usted tampoco le debe importar si nos ven llegando a una iglesia cristiana o no haciendo lo que ellos hacen, amén. Lo que nos importa es lo que Dios diga, amén. Y eso es lo principal en nosotros para empezar. Una persona que no ha conocido al Señor, para empezar, amén, a entender y a tener pasos cercanos al Señor, es bajarse de ese orgullo, de ese ego, porque precisamente muchas personas que hoy en día, que aunque reconocen que Dios es real, no quieren bajarse de su estatus, no quieren, ¿cierto?, reconocer, como les dije hace un momento, su pobreza espiritual. Este hombre sí lo estaba haciendo. Él era consciente, él decía: sí, yo soy rico, pero esa riqueza no me está sirviendo para ser feliz. Antes la gente me odia, amén. Hay un vacío en mi corazón, se preguntaría tal vez muchas veces. Ansío llenar eso y las riquezas que tengo no lo logran. Pero había escuchado hablar de Jesús, la fama de Jesús había llegado a su puerta, a su casa. Tal vez había oído testimonios de lo que Jesús había hecho con muchas vidas. Tal vez había escuchado a la gente cantando, a la gente feliz aunque no tuvieran dinero. Y él se preguntaba por qué ellos se sienten así. Había tal vez un alboroto, porque Jesús causó un alboroto. Cuando uno estudia la vida de popularidad de Jesús, los milagros que él hizo fueron sorprendentes, hermano. Usted sabe cómo resucitó hasta muertos. Eso es algo, imagínense que alguien aquí resucitara un muerto. Yo creo que esto estaría lleno la otra semana a tope, amén. Que alguien aquí pasara eso sería increíble. No increíble porque nosotros creemos, sería sorprendente. El pastor, pero sería algo realmente sorprendente. Entonces esto era lo que le pasaba a Zaqueo, y él tomó la decisión, ¿cierto?, de despojarse, lo que no hizo el joven rico, despojarse de ese orgullo. Él sí lo hizo y reconoció su necesidad espiritual. Por eso Lucas 19:5 dice la palabra: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Gloria al nombre del Señor. Jesús tal vez no conocía a Zaqueo, pero sabemos que Dios en su
en su naturaleza de Dios, no humana, conoce todas las cosas, amén. Dios ya conocía lo que Zaqueo estaba haciendo. Dios ya conocía su corazón, sus verdaderas intenciones, como las verdaderas intenciones del joven rico, que no eran intenciones muy buenas, las de Zaqueo sí eran buenas. Y fíjese que Zaqueo no tuvo ni que llamarlo, sino fue Jesús. Zaqueo estaba allá arriba y fue Jesús quien lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Porque esto tiene que usted entender lo que es Dios el que llama. No es por lo que yo corra, no, es Dios quien tiene misericordia de nosotros. No es bien que quieren, amén. Es Dios el que llama. Por eso la palabra dice que Él es el que toca la puerta de nuestro corazón. Él constantemente está tocando, amén. Hay que abrirle la puerta como lo hizo Zaqueo. Dios lo llamó a Zaqueo y ¿qué dice la escritura? Gloria al nombre del Señor. Dice: Él descendió a prisa y le recibió ¿de qué manera? Gozoso, porque eso es lo que hace el Señor, amén. Él sentía gozo porque cuando el Señor vino a nuestras vidas hubo un gozo inefable, hermano, cosas que no podemos entender. Por eso la palabra dice que cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios tiene preparadas para los que le temen y aman su palabra. Ese temor que sentimos por Dios, ese amor, trajo a nuestras vidas un gozo que la gente no entiende. La gente no entiende por qué nos sentimos contentos, alegres, así, a pesar de que tiemble, amén. Esto nos da alegría y seguimos alabando, gloria a Dios. Me contaba un hermano aquí que estaba aquí trabajando, que mientras temblaba, él se acercaba a la ventana y le daba gloria a Dios y alababa al Señor. Le decía: Señor, guárdanos. Pero eso es lo que hacemos nosotros, amén. Es la gran diferencia que tenemos con el mundo, amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra. Bendito sea el nombre de Cristo. Alabemos al Señor, hermanos, en esta tarde. Gloria al nombre del Señor. Entonces el versículo 17 de Lucas 19 dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí la palabra nos está mostrando que hubo una conversión genuina en Zaqueo. Inmediatamente sus obras demostraron que en él hubo un cambio, una transformación. Porque ese es el verdadero evangelio, ese es el verdadero cristianismo. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo, esa persona es transformada, esa persona es cambiada, gloria al nombre del Señor. No puede seguir siendo el mismo, no puede seguir siendo la misma, amén. Por eso esas iglesias que hoy en día existen, tantas que hay por ahí, donde las personas vienen y van y nada pasa, ahí no está el Señor. Eso no es una realidad. La realidad es cuando hay cambios. Jesús mismo dijo: por sus frutos los conoceréis. Una persona que es cristiana tiene que seguir a Cristo y vivir como Cristo vivió aquí en la tierra, y vivir como su palabra nos enseña. El que era fumador ya no fuma más, el que tomaba ya no toma más, el que era un adúltero, un fornicario, ya no fornica más, ya no adultera más, porque eso va en contra de los preceptos y las leyes de Dios. Y Jesús dice en su palabra: las cosas viejas pasaron y aquí todas, no unas pocas, todas son hechas nuevas. Por eso el que viene a Jesús es una nueva criatura. Se produce un cambio inminente. Esa persona hasta es transformada en su manera de ver, el aspecto de su cara. Tal vez si tenía una cara que impartía odio, amargura, esa persona es transformada, ya hay alegría, se nota, porque cuando Cristo está en nuestras vidas se tiene que notar, hermanos, amén. Dice la palabra que en Zaqueo bajó como del árbol gozoso, hermano, porque eso es lo que da el Señor, un gozo verdadero, no lo que el mundo nos ofrece, que son cosas pasajeras. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso estamos aquí y le amamos y le seguiremos sirviendo, porque hemos tenido una experiencia real, genuina, gloria al nombre del Señor. Algo que no lo aprendimos en un libro, sino lo vivimos realmente, lo experimentamos realmente. Todos los que seguimos hoy al Señor, los que nos esforzamos por vivir fieles a Él, es porque hemos tenido un encuentro verdadero, genuino con el Dios de los cielos, amén. Con ese que dijo, con ese que nos llamó y que nos cambió y que nos transformó.
que nos permitió nacer de nuevo, hermanos. Le dijo a Nicodemo, porque Nicodemo también le preguntó, ¿recuerdan la historia? Que qué hacía él para obtener la vida eterna. ¿Qué le dijo Jesús? Es necesario nacer de nuevo. Y eso es lo que se produjo en Zaqueo, un nuevo nacimiento, amén. Una transformación de su alma, gloria al nombre del Señor, de su mente, porque el ser humano es pecador por naturaleza, amén. Ama el pecado, ama la maldad, amén. Desde que nacen los niños son desobedientes, hay que estarlos corrigiendo, quieren irse por donde no es. ¿Quién les enseñó a manotear o a hacer cosas que no son buenas? Pues la propia naturaleza, y hay que corregirlo. Pero ese niño, así nazca en una iglesia cristiana, tendrá que tener un encuentro con Dios, y Dios le da la oportunidad a todos, amén. Dios nos da la oportunidad a todos para que nos acerquemos a Él. Los brazos de Jesús siempre estarán abiertos para todo aquel que quiera acercarse a Él, todo aquel que quiera reconocer su necesidad espiritual. No espere para mañana, porque hoy es el día. Hoy Dios está llamando, hoy Dios te dice, una cosa te falta. Eso que estabas esperando en tu vida lo puedes obtener hoy a través de Jesucristo, a través de su palabra, amén. Si estás cansado del mundo, si estás cansado de tantos placeres mundanales, dale una oportunidad a Jesús, que Él no te va a defraudar, gloria al nombre del Señor. Él no defrauda, gloria al nombre de Cristo, gloria al nombre del Señor. Dice el versículo 19, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, amén. Después de lo que Jesús vio, que hizo y que dijo Zaqueo, Jesús dijo, no hay nada más que decir, hoy ha venido la salvación a esta casa, amén. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Muchos lo veían a él como el peor de los pecadores, y Jesús les dice, sí, yo estoy aquí sentado con ese hombre que es pecador, pero por eso he venido, y él también es hijo de Abraham, amén. O sea, no importa el pecado que hayas cometido, hay oportunidad para todos. La gracia que Dios ha derramado sobre la humanidad es suficiente para cualquier persona, por pecadora que haya sido, en la circunstancia que se encuentre. De pronto está por allá en una cárcel de máxima seguridad por haber cometido el delito más atroz, aún para esa persona hay oportunidad. Lo único que necesita es reconocer a Jesús como su Señor, como su Salvador. Es acercarse a Él y seguirle, gloria al nombre del Señor. Entregarle su corazón y vivir para Él. Bendito sea el nombre de Cristo. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al nombre del Señor. Invito para que se ponga sobre sus pies. Gloria al nombre del Señor. Si hay alguna persona en este lugar que no haya aceptado a Jesús en su corazón y quiera hoy recibirle, quiera hoy aceptarle, yo le invito para que levante su mano, porque Dios quiere bendecirle. Gloria al nombre del Señor.